Bueno, vamos a continuar. Como ya vimos del video pasado, ya sabemos ahorita que sí podemos considerar el operador L o de Liouville eh, para crear como esta noción de diagonalizar el operador de alguna manera, si es que lo quieres llamar así. Y el objetivo es justamente encontrar estas eh, eigenfunciones o funciones propias que resolverían o diagonalizarían en algún sentido este operador, ¿no? Para esto necesitábamos tener la noción de un operador adjunto que vive en el espacio dual de alguna manera, y ese justamente lo llamamos LDARGA, ¿verdad? Entonces, lo creamos en la clase pasada haciendo simplemente el desarrollo del operador de Liouville dentro de una norma que definimos también la sesión pasada y con una integral, ¿no? Una integral y estas estructuras de norma vienen de espacios más grandes que se llaman espacios de Lebesgue. Concretamente es un espacio L2 porque bueno, resulta que estas cosas que son nuestras autofunciones o eigenfunciones son finitas cuando calculas sus normas y este pues eso justamente es una implicación importante para este tipo de espacios, ¿no? En pocas palabras, si quieres medir algo de estos vectores o eigenvectores o eigenfunciones, pues en las colas o en los límites tienen que ser medibles, ¿no? O sea, no puedes medir algo ahí infinito, tienen que estar como acotados en una medición. Ok, bueno, entonces continuamos. Y aquí la idea justamente era mencionar que teníamos el operador L actuando sobre este Y. Entonces esto actúa así. Y decíamos que esto era algo así como un eigenvalor y tu eigenfunción. Entonces aquí vamos a reconocer que Y son las eigenfunciones que en pocas palabras son las funciones que resuelven tu ecuación diferencial y lambda son los eigenvalores. Pero algo de lo que te mencionaba en la sesión pasada es que cuando decíamos o tratábamos esta norma, la calculábamos así como una integral de y, producto con y, diferencial de x, y el chiste es que justamente entonces esta norma va a estar definida en un intervalo a-b, que en principio puede quizás podría ser infinito menos infinito, 0, 2pi, etcétera, y eso ya va a depender de qué tipo de eigenfunciones estés considerando. Independientemente de eso, te decía que si tú haces particiones quizás en este intervalo, el intervalo que estoy pintando en azul, podría tener una medida diferente a lo que podría estar dibujando aquí en amarillo, pese a que entre comillas aparentemente midan lo mismo, pero quizás lo amarillo ciertamente pueda medir 1000 unidades de algo y lo azul tal vez mida 1, ¿no? Y eso va a depender de la localización de esto, dónde se encuentre. Entonces, hay una forma muy inteligente en la que el eigenvalor, en la teoría, puede captar o cachar esa información. Porque de todas maneras, insisto, cuando estemos diagonalizando este operador, esta cantidad va a ser real. Entonces esta cosa va a estar en los reales y nos puede también ayudar a dar una percepción del estiramiento. Recuerda que los eigenvalores justamente hacen eso, ¿no? Cuando estábamos en álgebra o en geometría, tus eigenvalores te dicen qué tanto estiras o qué tanto contraes tu espacio. Como esto en principio es un intervalo continuo, pues te digo, quizás este tramo sea más como bueno, quizás tramo sea más como denso en lo que mides, entonces tal vez ese mismo tramo mide acá 1.000.000 que acá, tal vez acá mide 0.1, quizás este está como un logaritmo, ¿no? No lo sé, o algo exponencial. Entonces, si quieres pensar como en una piedra, pensemos en un espacio, podríamos tener como la idea de tener una piedra en la cual
en cierta región de la piedra, en la parte interna, quizás aquí es muy densa, es más apretada la tierra o la roca, y quizás acá es como menos densa. Y conforme te vas acercando al centro, se va haciendo más compacta, ¿ok? Entonces, en una medida pues de lo posible, estoy tratando de que comprendas o que relaciones esa medición con densidad. Es decir, quizás aquí tengo en un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro, tal vez eso mide o pesa o tiene una masa de 1 gramo. Pero quizás en el mismo cuadrito, en la parte interna, tal vez un cuadrito aquí de 1 por 1, igual, tal vez este cuadrito, en lugar de tener una masa de 1 gramo, tal vez mida, o digo, tenga una masa de 30 gramos. Y dices, no, ¿cómo es posible si estoy hablando del mismo cuadrito? Pues sí, pero en términos de masa, esta al ser más compacta aquí, pues va a tener más cantidad de material o de materia en el mismo espacio. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Es un análogo. Quizás aquí tengo el mismo espacio, pero en magnitudes tal vez te esté hablando de cosas diferentes. Aquí lo estoy hablando en términos de algo físico. Entonces hay una forma en la que como que tu eigenvalor puede cuantificar eso, pero ahora ya no es en forma discreta, ahora es en forma continua. Y es justamente adecuando una densidad en la medición. Entonces tú podrías decir que lambda realmente va a estar definida como como un escalar, pero también va a estar midiendo o va a estar asociada a pesos. Entonces aquí esta cosa está asociada como a densidad. Piensa que es estiramiento o contracción. Aquí igual, aquí podríamos decir que lambda, si esto es un espacio de alguna manera x, entonces en la parte interna lambda tendría que ser más grande porque esta función de densidad pues es tal vez más intensa que en el borde o si te acercas más al borde. ¿Ok? Entonces, cuando incluimos esta interpretación de lo que está haciendo la medición en lambda, se puede escribir directamente así: L por Y igual a lambda omega Y. Concretamente recordemos que L la podremos escribir como P función de X por Y' más P1. Pero recuerda que P1 acabó siendo P0'. ¿Y esto de dónde salió? Pues esto salió de que cuando teníamos la norma de esta cantidad L y ensanchado así, tenía que ser igual a esta que estoy escribiendo. Y entonces esta igualdad, como la queríamos forzosamente para reproducir eigenvalores reales, implicó en esta propiedad de que P0 tiene que ser, mejor dicho, que P1 tiene que ser P0'. Entonces aquí vamos a tener que poner, en lugar de poner P1, vamos a poner P0', Y' más P subíndice 2 por Y igual a lambda omega. Quizás aquí vale la pena ya poner las dependencias, omega x por y. Y date cuenta de otra cosa, esta cosa justamente acaba siendo la derivada respecto de x de p0 por y prima. O si quieres lo pongo todo en términos de la notación de Leibniz. Entonces es la derivada del producto de la derivada aplicada a y más P2, pero quizás para estar evitando pensar en P1, P2, llamémosle Q. Y a esta P, llamémosle simplemente, en lugar de ser P0, pues llama la P. P función de X
más q función de x aquí por y igual a lambda omega x por y. Y esta ahora sí sería tu relación que se vincula con la teoría de Sturm-Liouville. Entonces toda ecuación que se pueda expresar así, cualquiera, es una ecuación de Sturm-Liouville. Cualquiera. Y entonces estas van a obedecer propiedades importantes dentro del formalismo matemático, porque van a tener un análogo a norma. ¿Por qué? Porque recuerda que estas funciones y pues se asocian a eigenfunciones. Y bueno, te voy a escribir algunas de las más representativas de las ecuaciones de Sturm-Liouville. Podemos escribir todo esto en una tabla y la tabla sería la siguiente. Voy a tratar de ponerlo así. Vamos a llamar que tenemos la ecuación. Después vamos a tener la función P, la función Q, el eigenvalor, la función de peso y el intervalo en el que vamos a definir el producto. Entonces, resulta que en la literatura hay muchas funciones de Sturm-Liouville conocidas. Muchas, hay una cantidad gigantesca. Toda el área que estudia estas ecuaciones diferenciales se les llama o se les conoce como funciones especiales. Entonces, dentro de las ecuaciones conocidas o más relevantes está la de Legendre. La de Legendre tiene una función p igual a 1 menos x cuadrado, una función q igual a 0. Su eigenvalor resulta ser n por n más 1. La función de peso es 1. Y el intervalo en el que se definen van de menos 1 a 1. Date cuenta que si la función de peso vale 1, significa que no hay como un estiramiento o contracción de las mediciones que tú hagas, lo cual es bastante bueno. Esta familia de ecuaciones diferenciales se les llama ecuación de Legendre, que va a ser p de x igual a esto y con estas partes, ¿ok? Por cierto, aquí me equivoqué, el eigenvalor es menos esto. Y ahorita te explico por qué va un menos, pero bueno. Resulta que de estos de Legendre hay una categoría más grande que se llama los asociados. Los asociados de Legendre. Los asociados de Legendre tienen igual una función p igual a 1 menos x cuadrado. La función q aquí sí ya es muy diferente. Y va a ser menos m cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. El eigenvalor sigue siendo el mismo. La función de peso es la misma. Y el intervalo en el que se definen también es de menos 1 a 1. Esos son los polinomios asociados, las funciones asociadas de Legendre para construir esa ecuación. Hay otra conocida que se llama la de Chebyshev. Chebyshev. Entonces, perdón, aquí es Chebyshev. La ecuación de Chebyshev va a tener una función p igual a 1 menos x cuadrada a la 1 medio. La función q vale 0. El eigenvalor va a valer menos n cuadrado. La función de peso vale 1
menos x cuadrada a la menos un medio, ojo, a la menos un medio, aquí sí ya te interesa cómo mides, y van también de menos 1 a 1. Esas funciones te definen la ecuación de Chebyshev. Después está una que es muy utilizada cuando tienes simetrías cilíndricas, que es la de Bessel. Entonces, la función de Bessel, o la ecuación de Bessel se construye cuando p vale x, q vale menos h cuadrada sobre x cuadrada. El eigenvalor va a ser menos a. La función de peso es x. Y en principio estos no están definidos en algún intervalo. Eso es una peculiaridad de estas cosas. Son muy interesantes estas funciones de Bessel, pero también son muy complicadas de obtener, porque lo interesante de las funciones de Bessel por lo general son los ceros, así como la función z de Riemann, lo que te interesa son los ceros. En la función de Bessel o en las soluciones tipo Bessel, también lo que te interesan son los ceros. Otra que es conocida, esta tiene que ver mucho con simetrías esféricas, también la Guerre. Se construye con x, e a la menos x, q vale 0, tu eigenvalor vale menos alfa, y la función de peso vale la exponencial e a la menos x, y esta sí tiene un dominio bien definido y va de 0 a infinito. Con esto tienes las funciones de la Guerre, o la ecuación de la Guerre, ¿ok? Después están los asociados de la Guerre. Y estos se construyen con aquí un factor x a la k más 1 por e a la menos x, 0 menos 2 alfa. No es cierto, aquí estoy equivocado. Aquí no es menos 2 alfa, es otra cosa. Y es alfa menos k. Y la función de peso también cambia como x a la k por e a la menos x. De 0 a infinito. Después viene otra parte importante que son los de Hermite. Y los de Hermite tienen una función p con e a la menos x cuadrada, 0, 2 alfa, por cierto aquí es menos y aquí es más, aquí es menos 2 alfa. La función de peso es e a la menos x al cuadrado, y van de menos infinito a infinito. Y viene uno que es todavía más simpático y muy sencillo. Resulta que el oscilador armónico también forma una ecuación de Sturm-Liouville, donde p vale 1, q vale 0, el eigenvalor es menos n cuadrado, la función de peso vale 1, y el dominio en el que estas cosas viven es de menos pi a pi. Y de aquí hacia abajo hay una cantidad infinitamente grande de funciones especiales, muy grande. Tú puedes buscar en la literatura simplemente funciones especiales y vas a encontrar muchas. Nosotros en la materia nos vamos a concretar en dos. Vamos a estudiar el oscilador armónico, las funciones de Hermite
Y estas van a ser muy importantes porque date cuenta que tienen siempre este factor e a la menos x al cuadrado. Y eso viene de la distribución normal. La distribución normal va como 1 entre raíz de 2pi por quizás la desviación estándar, no recuerdo bien, e a la menos x cuadrada o e a la menos x menos mu cuadrada sobre 2 veces la desviación o 4 veces la desviación, no recuerdo bien la forma como con precisión, pero tiene esta estructura que va con una exponencial e a la menos x cuadrada. Y la función de peso también, entonces la forma en la que mides es como con gaussianas. Y eso es muy importante en muchas áreas, estadísticas, probabilísticas, físicas. Bueno, y otra de las funciones especiales que vamos a estudiar van a ser los polinomios de las funciones de Legendre. Entonces básicamente con estas funciones vamos a analizar algunas propiedades que cumplen porque son interesantes en términos de la ecuación de Sturm-Liouville. Entonces todo esto, insisto, es considerando esta ecuación. Entonces vas a tener que P la sustituyes para alguna de las ecuaciones que tú tienes, su función de peso, la función Q, el eigenvalor, y así tienes la ecuación que tenga este nombre. Por ejemplo, vamos a hacer un caso concreto. Ay, perdón. ¿Qué pasa a modo de ejemplo con la ecuación de Legendre? La ecuación de Legendre te dice que P de x vale 1 menos x cuadrado, Q función de x vale 0, el eigenvalor vale menos n por n más 1, la función de peso vale 1 y el dominio en el que se definen va a ser de menos 1 a 1. ¿Qué significa esto? Pues que tu ecuación va a ser la derivada respecto de x de 1 menos x al cuadrado por la derivada respecto de x de y más q, pero q quedamos que vale 0, igual a lambda veces la función de peso que vale 1 por y. Desarrollamos este término y te va a quedar 1 menos x al cuadrado por y bi'prima más, ahora la derivada de este término es menos 2x por y prima más n por n más 1 por y igual a 0. Esta ecuación diferencial que hemos construido ahorita es una ecuación de tipo Sturm-Liouville y que se llama ecuación de Legendre. Entonces esta sería la famosa ecuación de Legendre. Esta ecuación es muy popular cuando utilizas coordenadas polares, porque puedes hacer un cambio de decir quiero que quiero que y valga coseno de teta, y ante este cambio obtienes como una parte muy importante de términos esféricos. Entonces es conocida y popular esta ecuación, y es esta. Esta es la ecuación de Legendre. ¿Cuáles van a ser las soluciones de la ecuación de Legendre? Van a ser las eigenfunciones que pues deben resolver esto y van a tener un nombre particular a esas eigenfunciones. Y las eigenfunciones se van a nombrar como los polinomios de Legendre. Y además estas cosas van a definirte una norma que va a estar dada entre menos 1 a 1. ¿Ok? Entonces va a resultar que pues para cada eigenvalor, aquí vamos a tener un lambda n, subíndice n que va a corresponderse con menos n por n más 1, pues resulta que esta cantidad
pues te va a asociar un eigenvector, un eigenvalor en particular. Entonces vas a tener soluciones para n o m, dependiendo quién sea esta cantidad. ¿Ok? Entonces tú puedes hacer el producto punto entre vectores, o eigenvector o eigenfunciones propias de tu problema, y esta cosa la vas a escribir así como ym, yn, diferencial de x. Bueno, y en este caso una función de peso, nada más que la función de peso para este caso es pues la unidad, ¿no? Entonces esto vale 1, y así vas a calcular una norma entre eigenfunciones. Vamos a concretar el cálculo para el oscilador armónico. Vamos a tomar el oscilador armónico. En el oscilador armónico, ¿qué tenemos? Dices que P de X vale 1, que Q vale 0, que el eigenvalor vale menos n cuadrada, que la función de peso vale 1 y que tu dominio o intervalo AB es menos pi a pi. Entonces, uno puede meter esto en la ecuación de Sturm-Liouville y tendrías que la derivada respecto de x de 1 por la derivada respecto de x más q, pero q vale 0, es igual q por y, perdón, aquí me faltó la y, q por y es igual a lambda veces la función de peso y. Y esto lo podemos escribir como y' más n cuadrada y. Esta es la ecuación de Sturm-Liouville del oscilador armónico. O mejor dicho, la ecuación del oscilador armónico, obviamente, o bajo esta idea de la ecuación de Sturm-Liouville, es una ecuación de Sturm-Liouville. Y es esta. Por cierto, aquí me faltó igualada a 0, ¿no? De hecho, creo que la de Lejeune, no recuerdo si sí está igualada a 0. Y entonces, esa cosa es la ecuación del oscilador armónico, que tú ya conocías. Y esta tiene soluciones muy conocidas. De hecho, tú podrías pensar directamente que, por ejemplo, y, función enésima, bien puede ser la función seno de nx. Y lo puedes verificar porque ya sabemos que el seno es una solución. Entonces, fíjate, si consideramos que yn es una solución de tu ecuación de Sturm-Liouville, pues entonces tú podrías decir que mi producto entre dos eigenfunciones tendría que ser la integral de menos pi a pi de el seno de mx por el seno de nx, ¿sí? Diferencial de x. Quizás aquí no lo comenté, pero estas cosas también van a obedecer cierta relación de ortogonalidad. Y ahora lo podrías ver. Fíjate que esta integral resulta ser 0 si n y m son diferentes. Si n y m es diferente, podríamos decir que el producto punto entre estas dos cantidades es 0. Y la implicación geométrica es que estas cosas son ortogonales. Entonces, y, m
es ortogonal a yn. Y de hecho, si tú calculas esta misma cantidad para yn, el eigenvector consigo mismo, pues eso te calcularía la norma de este vector propio, ¿verdad? Bueno, aquí son eigenfunciones de esta función propia cuadrada. Y esto sería la integral de menos pi a pi del seno de n cuadrada x, porque es seno de n por seno de n, pues sería seno cuadrado de n. ¿Y esto cuánto te da? Esta cosa puede ser una función dependiente de n o no. Eso ya depende de qué ecuación estés hablando. Vamos a resolver cuánto da esta norma. Esta norma te queda la integral de esa cosa, y la integral de seno cuadrado la podemos ver como, a ver, déjame ver si podemos calcularla de una vez. Seno cuadrado, si no me recuerdo, lo podemos escribir como 1 menos coseno de 2n x sobre 2. ¿Sí está bien? Si x vale 0, seno de 0 es 0 y coseno de 0 vale 1. Si x vale, por ejemplo, pi entre 2. Ok, parece ser que esto tiene sentido. Bueno, vamos a seguir aquí adelante. Entonces, ya decimos que la norma de tu eigenfunción pues sería simplemente esa integral, que acabaría siendo de menos pi a pi el x entre 2. Bueno, lo voy a dejar tal cual. Quizás la integro ya directamente, que te quedará aquí x sobre 2, y la integral del coseno es seno de 2nx sobre, había un 2, entonces hay un 2 sobre 4n, aquí hay un menos, todo esto evaluado de menos pi a pi. Ahora, en pi pues vale pi medios, en menos pi vale menos, se hace más pi medios, y luego te queda menos seno de 2n pi sobre 4 n menos seno de 2n pi con un menos aquí, y este menos lo puedo poner acá, sobre 4n. Ahora, creo que no resalté el punto de que n natural, porque eso venía acá atrás, lo siento. Aquí estas cosas consideran que n en los naturales y pues seno de 2pi o cualquier múltiplo de 2pi, porque va con un n natural, pues siempre da 0, y esta cantidad también da 0. Entonces la norma de este vector es independientemente asociada a n, porque esto siempre da pi. Entonces la norma de ese vector da pi, la norma cuadrada, por cierto. Entonces la norma de yn es raíz de pi, y tus funciones propias son senos. Entonces estas son tus eigenfunciones. Entonces el detalle importante es que la percepción en la que ahora opera las ecuaciones diferentes es totalmente, radicalmente pues nueva, porque ahora, en lugar de pensar que tus funciones salieron de alguna integración, etcétera, etcétera, son entes que te permiten diagonalizar o reproducir eigenvalores. Y entonces, al considerar esto, vas a tener que mencionar que estas cantidades
son eigenfunciones que hacen esa labor y van a tener su propia norma. ¿Cómo? Pues vas a tener que definir un intervalo en el que estén definidas, y para eso en la literatura son cosas que ya fueron estudiadas, o sea, no es algo nuevo. Por eso aquí cada una de estas funciones tiene su nombre. ¿Por qué? Porque fueron personas concretamente las que se dieron a la tarea de estudiarlas. No es algo inventado ni sacado de la manga, son cosas que se investigaron por personalidades de las matemáticas y de la física. Lejeune estudió la ecuación que lleva su nombre, Hermite lo mismo, Laguerre, Bessel, y bueno, el oscilador armónico es conocido por todos. Y de aquí hay una infinidad de ecuaciones especiales. Por eso todo esto es conocido como, bueno, en general son las famosas funciones especiales. Bueno, con eso culmino esta clase. Para la siguiente vamos a hablar concretamente de la ecuación de Hermite o de Lejeune, ¿va? Y con esto terminamos la parte de funciones especiales para meternos a transformadas integrales, ¿ok? Concretamente la transformada de Laplace. Bueno, nos vemos en la siguiente clase y cualquier duda, insisto, coméntenla. No se guarden las dudas para que tampoco hagan comentarios sobre clases, etcétera, en donde pareciera que no atiendes tus dudas, porque también tienes que especificar tus dudas, ¿ok? Bueno, creo que eso es todo. Nos vemos a la siguiente. Bye.